Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señores parlamentarios, Junta Directiva, pueblo de Venezuela. Al conocer la noticia de este encuentro de parlamentos nacionales en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, decidí irme un día antes. El encuentro era el viernes, crucé la frontera el miércoles en la noche, en la tarde, para dedicar el día jueves para contactar in situ la angustia que por las noticias, por las imágenes, por las noticias que llegaban, causaba en mí, no solo como diputado, sino como ser humano, como padre y como hijo, de ver ese drama de venezolanos que cruzan la frontera tratando de conseguir lo que en Venezuela se le niega. Mi presencia y mi conversación con muchos de estos venezolanos transformó esa preocupación en una angustia que no tiene límites. Ver a madres cruzar la frontera para tratar de conseguir el alimento para sus hijos. Ver a familiares buscando las medicinas para los familiares que mueren de mengua en los hospitales y en los ambulatorios venezolanos. Ver a mujeres con inmensas barrigas cruzar la frontera para que los venezolanos nazcan en territorio extranjero, en otra patria, porque allí consiguen la atención médica que en Venezuela se le niega. Pero más grave aún es tener cifras oficiales del gobierno que hablan que en los últimos años son más de 20 millones de venezolanos que han atravesado la frontera con Colombia, pero que solo han regresado a territorio nacional un poco más de 17 millones. Es decir, casi 3 millones de venezolanos se han tenido que ir, muchos de ellos caminando, muchos de ellos sin dinero en los bolsillos, con la incertidumbre de no saber dónde van a dormir, con la incertidumbre de no saber si podrán comer. Muchos casos de ellos ni siquiera a dónde van a ir a parar. Pero esa incertidumbre, que ya es bastante grave, la acompaña el dolor que les desgarra el alma de que muchos de ellos, que son padres, dejan a sus hijos en Venezuela. Muchos de ellos, que son hijos, dejan a sus padres en el territorio nacional. Esposos que dejan a sus esposas. Hermanos que dejan a la familia. Con la esperanza de por lo menos conseguir allí la posibilidad de tener un empleo y poder mandar por la vía de remesas, aunque sea un mínimo de sustento para los familiares que quedan en Venezuela. Esa incertidumbre, ese dolor que tú puedes evidenciar cuando encuentras a los venezolanos fuera del territorio nacional, solo es superado por la esperanza de que allí, muy a pesar de toda esa adversidad, van a estar mejor que en Venezuela. Que a pesar de no saber qué van a hacer, dónde van a dormir, cómo van a comer, por lo menos tienen la esperanza de que allí pueden conseguir soluciones. Por eso hay que tener sangre de horchata, hay que no tener corazón. Colegas, hay que ser bien miserables, como lo que hoy tenemos gobernando a Venezuela, para que no les importe el dolor de los venezolanos, para que esos venezolanos tengan que irse fuera del territorio nacional a buscar lo que aquí se le niega, la posibilidad de sobrevivir. Por eso, el encuentro en Cúcuta no lo podemos ver como un simple encuentro parlamentario. Yo lo llamaría el encuentro de la solidaridad, el encuentro de la humanidad. Es la primera vez
que parlamentos nacionales, porque son los parlamentos nacionales de cada uno de estos países, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Guatemala, de El Salvador, de Uruguay, de Colombia, además de Chile y Brasil, que no pudieron estar presentes, pero que mandaron unas comunicaciones comprometiéndose, no con este parlamento, sino con la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Primera vez que los parlamentos nacionales se reúnen para atacar un tema de una crisis humanitaria que, si bien es cierto, les duele, porque hay que ser humano para sentir lo que están sintiendo los venezolanos, pero que también empieza ya a ser un problema cuando estamos hablando de casi 4 millones de venezolanos que están dispersos en la geografía de cada uno de esos países, que ya empezamos a generar problemas en los hospitales, porque tienen que atender a muchísimos venezolanos, más allá de la capacidad instalada que tienen estos países, que empiezan a generar problemas de desempleo, como decía el alcalde de Cúcuta, que ya el desempleo en el norte de Santander está por el orden del 16%, por la cantidad de venezolanos que buscan allá las oportunidades que aquí se les niega. Por eso, la importancia de este encuentro, donde vimos a los representantes de los parlamentos nacionales solidarizarse en el sentido y comprometerse en convocar a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios para que se fortalezca y se robustezca cada día más el aporte logístico y presupuestario para la atención de los venezolanos que hoy salen del país producto de la crisis humanitaria, donde estos parlamentos también se comprometen en instar a los gobiernos de cada uno de sus países para crear un fondo de cooperación internacional para garantizar la atención humanitaria de los migrantes venezolanos, y así como también facilitarle la inserción laboral y productiva transitoria. Que se comprometen también que sus respectivos parlamentos van a colocar en la agenda legislativa con carácter de urgencia, que es lo que se requiere, una agenda legislativa común que permita responder a la crisis coyuntural que atraviesan los millones de venezolanos que hoy están migrando. Y para ello le van a dar prioridad a conceder refugio automático a funcionarios electos y dirigentes por voto popular, así como a los integrantes del Poder Judicial venezolano que decidan solicitarlo. Pero también facilitar la permanencia y el trámite a venezolanos con pasaportes vencidos, porque la miseria de este gobierno ha llevado a que le nieguen la renovación de los pasaportes a los nacionales en cada uno de estos países, con la intención quizás de hacerlos regresar para seguirlos haciendo sufrir. Flexibilizar los requisitos de permanencia y de residencia de los venezolanos y la expedición rápida de los salvoconductos para el tránsito por toda América Latina. Flexibilizar también los criterios de acreditación de títulos de migrantes y de adopción de un trámite expedito. Es decir, para que esos profesionales venezolanos que se han tenido que ir del país puedan ir a ejercer libremente su profesión, derecho que hoy se le niega en Venezuela. Pero también se comprometen, y que lo escuchen los únicos responsables de esta tragedia, que son los representantes del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro, que se comprometen todos estos países en crear un frente contra la corrupción del régimen de Nicolás Maduro en sus respectivos países. Y por eso van a requerir cada uno de estos parlamentos a que sus gobiernos activen las unidades de inteligencia financiera y adoptar las legislaciones necesarias para incautar y congelar los bienes y los capitales controlados por los altos funcionarios de este gobierno que hayan cometido violación a derechos humanos y actos de corrupción. Se comprometen en negar y revocarle las visas a estos violadores de derechos humanos y a los corruptos.
a revisar los antecedentes de visados por inversión para evitar que los corruptos puedan ir y validar y establecer sus patrimonios en cada uno de estos países. Por eso, hoy este Parlamento debe efectivamente nombrar esa comisión especial. Y voy a darle apoyo a la propuesta hecha por la diputada Denny Fernández, que esa comisión la presida Tomás Guanipa, quien tuvo la iniciativa con los parlamentos de América Latina para que se materializara, junto con Rodrigo Lara, el presidente del Parlamento colombiano, esta extraordinaria iniciativa de solidaridad. Que lo acompañe Edgar Zambrano como vicepresidente y además estén en la comisión Gaby Arellano, Mariela Magallanes, Alexis Paparoni y el vicepresidente de este Parlamento, Julio César Reyes. Esta comisión debe mantener permanentemente con cada uno de los parlamentos de América Latina un contacto y supervisión para que todas estas iniciativas se materializan en el término más inmediato posible. Porque si bien es cierto, nos preocupa el futuro de los venezolanos que están en esta tierra, más nos tiene que comprometer la posibilidad de que esos que hoy se van, por lo menos vivan con dignidad ya, para que puedan regresar junto con nosotros a construir esa Venezuela del cambio, esa Venezuela de la prosperidad, esa Venezuela que todos aspiramos. Por eso, hoy es oportuno este debate y lo voy a hacer delante de unos venezolanos que son íconos de resistencia, que son ejemplos a seguir. Todos nuestros secuestrados políticos, porque no los podemos llamar de otra manera, nos dan la fuerza, la convicción, la fortaleza moral para seguir en esta lucha. Yo hoy estoy feliz por la liberación de nuestros compatriotas. Por supuesto, no tenemos nada que agradecerle al gobierno que los secuestró. Por el contrario, ellos tendrán más temprano que tarde que responder por los maltratos físicos y psicológicos a los cuales ustedes fueron sometidos. Pero ese ejemplo de fortaleza tiene que inspirarnos a todos los venezolanos para resistir y avanzar hasta que Venezuela cambie. Venezuela va a cambiar y ustedes nos van a seguir guiando. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.